Bueno, presidente, la JEP ya lleva alrededor de 6 años funcionando. Como periodistas, hemos asistido a audiencias, hemos conocido distintos casos. ¿Cómo de pronto usted podría explicarle a la audiencia concretamente cómo es ese trabajo que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué es lo que están haciendo aquí y por qué es importante el trabajo de la JEP? Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz es una de las instituciones que se crearon en el marco de los acuerdos entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC y tiene el deber de consolidar esos acuerdos, de que esos acuerdos se cumplan y puedan cumplir su objetivo final, que es muy claro y que es lograr la reconciliación del país y asentar unas condiciones de paz. Lo que no significa ausencias de confrontación, ¿no? Tal vez que signifique una confrontación mayor, eso que llamamos con tanto temor polarización. Los acuerdos lo que buscan es una cosa sencilla, y es que todos esos debates que tiene este país se puedan ventilar sin el recurso al uso de las armas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que han logrado los acuerdos es muy importante. Hoy en día, esa guerrilla que negoció con el gobierno en La Habana y que firmó los acuerdos, ya no existe más como guerrilla. Hoy es un partido político que es sumamente activo en la escena pública y que desarrolla pues, sus posiciones, sus debates y que está en la competencia democrática. Mantener eso, consolidar eso, garantizar que eso permanezca, es la función de todas las instituciones creadas alrededor del Acuerdo de La Habana. Ahora, respecto de cómo nosotros contribuimos a eso, lo hacemos desde la perspectiva de una entidad judicial. Nosotros somos una alta corte encargada de una parte de esto, que es investigar y juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto, y por otra parte integrar a los miembros de las FARC y los miembros de la fuerza pública que estuvieron incursos en esos delitos, y a los que estuvieron allí darles amnistías y solucionarles el problema jurídico. Eso es lo que se ha llamado pasar la página jurídica del conflicto para poder estabilizar los acuerdos. Es decir, que la JEP tiene el papel, porque además así quedó estipulado, es de venir identificando a los máximos responsables del conflicto. Ustedes, digamos, desarrollan procesos, investigaciones con unos macrocasos. ¿Cómo le podríamos explicar a la audiencia que aquí en la JEP funcionan unos macrocasos y que no es que, digamos, se abra un proceso judicial contra cada persona o cada exmiembro de las FARC o exmiembro, bueno, de las extintas FARC o exmiembro, digamos, agente del Estado? ¿Cómo se desarrolla ese trabajo de juzgamiento y de investigación en la JEP? Bien, todo esto salió de la propia experiencia colombiana. Nosotros después de la creación de la Corte Penal Internacional, es que se crea... Que eso es en el siglo XXI, 2001 tal vez, 2000. 2000, eso okay. Es 98, 2000. Eso le puso unas condiciones para las negociaciones de paz. Antes de esos acuerdos, todas las negociaciones estaban simplemente acompañadas de una amnistía, que es lo que hoy se llama una ley de perdón general. Así funcionó, por ejemplo, para los acuerdos del Frente Nacional entre el Partido Liberal y el Conservador. Todos, tanto liberales como conservadores, habían incurrido en gravísimos crímenes, pero simplemente esos crímenes fueron perdonados a todo el mundo, no se procesó a nadie, los líderes de los partidos se ocuparon la presidencia, el gobierno, no hubo debate ninguno. En el 91 lo mismo sucedió con el M-19, el EPL, todos estos grupos, el Quintín Lame, que se desmovilizaron, perdón general. A partir del 2000 eso ya no es posible, porque el Estado colombiano adquiere unos compromisos internacionales que le habilitan dos cuestiones. Uno, le permiten al Estado conceder las amnistías más amplias posibles. O sea, a la mayoría de la gente lo seguimos perdonando en los conflictos, y perdonando porque se reconoce que tenían un carácter político, todas esas cosas. Pero se creó una obligación que hoy tienen los estados
de que los graves crímenes, ¿cuáles son esos graves crímenes? Los que están en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, tienen que ser investigados, juzgados y sancionados. Esa fue la razón por la que cuando se hizo la negociación con los paramilitares en 2005, el primer intento del gobierno fue una amnistía general. La Corte Constitucional le dijo, usted no puede hacer eso ya. Entonces tuvieron que hacer los tribunales de justicia y paz con ese objeto. Por eso también en la negociación de La Habana hay las dos cosas, una amnistía general, pero a los máximos responsables de los graves crímenes se les tiene que investigar, juzgar y sancionar. Ese es el origen de la jurisdicción. Ahora, por otra parte, haciendo la pregunta sobre cómo funcionamos nosotros. Los crímenes que ocurren en un conflicto armado se cuentan por millones. Hay un estimado, algo así como 5 millones de crímenes cometidos en el conflicto en Colombia. Y lo que le pasó a la justicia ordinaria, nosotros tenemos una justicia ordinaria poderosa, importante, pero el asunto es que la justicia ordinaria tiene que abrir un proceso por cada hecho que sucede. Entonces, si hay 100.000 desaparecidos, tienen que abrir 100.000 procesos. 100.000 noticias criminales. Sí, y cada uno es un proceso, cada uno con un juez separado. No, de hecho, en la jurisdicción de justicia y paz, una de las magistradas encargadas del proceso de Mancuso le decía, señor Mancuso, usted ha cometido 45.000 crímenes, le decía, entonces son 45.000 hechos. Exacto. Y eso eran tantos, que, la experiencia colombiana era que sí se abrían esas investigaciones por millones, y esas investigaciones lo que hicieron fue saturar por completo la capacidad investigativa de la jurisdicción ordinaria hasta bloquearlos. Y eso condujo a un efecto no buscado de impunidad. Y era que se saturó el sistema judicial, no pudo realizar los millones de investigaciones pendientes y se quedaron allí quietas. Entonces, digamos, desde Justicia y Paz se vinieron diseñando mecanismos que hoy utilizamos en la jurisdicción. Tal vez el mecanismo más importante es al que refieres, que es una capacidad que aquí se llama de priorizar. Es decir, nosotros tenemos unos recursos limitados, entonces lo que podemos es concentrarnos, no tenemos que abrir una investigación por cada uno de los hechos que pasaron, sino que lo que nosotros investigamos no son hechos, sino que investigamos patrones. Es decir, conductas que se repitieron de manera masiva una y otra vez en diversos lugares del territorio. Y concentrarnos solo en la investigación de esos patrones, que es lo que llamamos lo más grave y representativo del conflicto. Eso es lo que nos conduce a que la JEP solo tiene 11 macrocasos. En el proceso de priorización, que además lo hicimos llamando a una participación masiva de las víctimas, nos presentaron alrededor de 1.000 informes de organizaciones, poniéndonos en conocimiento de esos patrones, y con esos 1.000 informes hicimos una base de datos masiva. Tiene 20 millones de entradas individuales, una base de datos la más grande que ha habido en la historia sobre hechos del conflicto, y sobre investigación cuantitativa y cualitativa de alta ciencia social, establecimos los 11 patrones más gruesos del conflicto, y esos son nuestros macrocasos. Entonces, un macrocaso nuestro, al investigar un patrón, lo que reúne es una cantidad de conductas, cientos de miles de víctimas, miles de comparecientes en un solo caso. Por ejemplo, nuestro caso 1, 20.000 secuestros de las FARC ocurridos en el lapso de 10 años, ¿sí? Con más o menos 30.000 víctimas, tenemos 3.500 registradas, tenemos cientos de comparecientes, comenzando por todo el secretariado de las FARC. Cuando los acusamos por 20.000 crímenes de secuestro, y ellos reconocieron allí su responsabilidad como criminales de lesa humanidad y criminales de guerra. Ese es el tipo de trabajo que hacemos, y así tenemos 11 macrocasos que se ocupan de cosas muy diversas. Se ocupan algunos de hechos, secuestro, el exterminio de la Unión Patriótica, ataques a pueblos étnicos y territorios étnicos, vínculos entre fuerza pública, paramilitares y terceros. Otros se ocupan de temas territoriales, los crímenes ocurridos en el norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, crímenes ocurridos en el Urabá antioqueño, crímenes ocurridos en Nariño, en 3 municipios. Entonces, así fue que
o los últimos que tenemos que son violencia basada en género y violencia sexual, falsos positivos, reclutamiento forzado, que son, digamos, los fenómenos más complejos que pudimos identificar en el desarrollo del conflicto armado. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.